La noticia para Colombia, presten atención, abran bien esos oídos y aquellos que siguen la ultraderecha, ábranlos más, porque aquí, este es un informe de la ONU que les traigo anticipado, todavía no ha salido, pero después traigo el informe cuando ya lo den. Pero como yo soy un ratoncito de biblioteca que ni duerme y está investigando, pues aquí les traigo adelantadito el informe cómo le fue al presidente Gustavo Petro. Pero cómo le fue cuando estaba Duque y yo di el informe adelantado. Mal. Acuérdense que les dije que había dejado a todos los colombianos, a todos estos niños, jovencitos, inundados a Colombia de harina blanca. Lo dijo la ONU. Y también de pasto verde. ¿Será por eso que Marvel quiere que vuelva a la ultraderecha? Pues al parecer sí, porque a ella, como que, bueno, ya ustedes han visto las imágenes de Marvel más antes. Que fue algo histórico. Logró que los bandidos pudiesen producir más, ser más efectivos en la producción con menos insumos. En el gobierno de Duque estábamos viendo un crecimiento y de pronto esta gente estaba atacando los cultivos ilícitos en el país, los bandidos cada vez necesitaban menos para hacer más de la harinita blanca. Presten atención todos los colombianos cómo le fue al presidente Gustavo Petro en primicia para todos ustedes, para que lo compartan, le den like y síganos, suscríbanse al canal, le fue súper bien, mejor que Uribe, mejor que Santos y mejor que Duque, incautó más harina de todos los tiempos. Algo que el gobierno de Gustavo Petro está cambiando demasiado por la dinámica de ese mercado, por la labor desde el gobierno de Petro para afectar esas economías ilícitas. Hoy en día pues ya no es tan fácil producir estas sustancias en el país, los cultivos ilícitos se están quedando en los campos porque no hay quien los compre, quien los adquiera, entonces los campesinos que cultivaban esto pues están viendo una problemática también, porque estos grupos ilegales están mutando hacia otro tipo de negocios y algunos están tratando de meterse en el negocio del Fenta. Pero bueno, todo eso está cambiando en el país, por eso las afectaciones que está haciendo el gobierno de Petro incautándoles la harina blanca, el polvo blanco a toda esta gente, pues los tiene desesperados. Pues es oficial, el gobierno de Petro destrozó al gobierno de Iván Duque en la incautación de este polvo blanco. El 2023 es el año en que más en la historia de Colombia se ha incautado polvo blanco. Ni Duque, ni Santos, ni Uribe, ni nada de esto, el gobierno de Petro lo hizo. Y la producción de este polvo blanco, si de casualidad se mantiene, quiere decir que se les ha incautado poco más de la mitad de lo que se produjo en el 2023. Falta mucho más. En gobiernos anteriores se incautaba muchísimo menos de la mitad de lo que se producía anualmente. Presta atención todos los colombianos, el que tratan de izquierdoso, que tratan de guerrillero, es mucho mejor que todos ellos juntos. Ha hecho lo que no hizo Uribe. Pero ¿qué iban a hacer ellos si ustedes saben cuál es el negocio, socio? Menos mal que la juventud de Colombia tiene ahora sí un presidente que no va a permitir que caigan en esto. ¿Cuántos de ustedes no han visto niños en la calle botados, jóvenes, señores? Más o menos 2022 incautó casi que lo mismo, 670, 660 toneladas, pero Colombia estaba produciendo por lo menos 1.300, entre 1.300 a 1.700 toneladas en esos años. O sea, digamos, si estábamos en 1.300, pues poco menos de la mitad, pero ya 1.700 toneladas, o sea, no estábamos ni cerca de la mitad de las incautaciones. Quiere decir que estaba entrando muchísimo dinero a las arcas de los grupos ilegales. Hoy, según estimaciones del Ministerio de Defensa, estamos hablando que es probable que estén produciendo más o menos 1.400 toneladas. Quiere decir que se les ha incautado más de la mitad o poco más de la mitad de lo que se produjo en el 2023. Gran avance, porque quiere decir que muchísimo dinero dejó de entrar a las arcas de estos grupos ilegales. Esto es entre enero y noviembre. Pero presten atención todos los colombianos, que la ONU va a dar este informe, lo mismo que les traje yo con Duque. El embajador en Bélgica, Jorge Rojas, dice que Colombia batió récord en incautación y destrucción de laboratorios. En 2023 fueron incautadas 731 toneladas de la blanca, 659 en 2022, 669 en 2021. Petro rompe ese récord. O sea, sí ha servido la labor que vienen haciendo y Petro sentó a los altos mandos y en estas semanas ha estado hablando con la policía y con toda esta gente de las fuerzas militares y de policía para cambiar la estrategia, porque Petro dice, listo, se ha hecho algo, pero necesitamos triplicar lo que se ha hecho. Acá no puede salir ni un solo gramo de todo esto, no pueden seguir extorsionando, no pueden seguir secuestrando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque están estos resultados, Petro les ha dicho no más. Hay que ir más contundentes. El año pasado se destruyeron 228 laboratorios, 186 en 2022 y 239 en 2021. O sea, Duque venía en decadencia en la destrucción de estos laboratorios, pero este es un dato importante. Eso. Pero no se acuerdan las cocinas de San Clemente, de los ministros de ellos. Presta atención todos los colombianos, siéntanse orgullosos porque ya comienza Colombia a estar en el primer lugar en buenas cosas. Con Duque era el último lugar y con el uribismo. Bueno, ahí tienen para que no se dejen engañar de ningún medio de comunicación como esta de Quinta, que no le quiere decir la verdad a los colombianos para colocar nuevamente en el poder y volver esto que hace tanto daño niños, jóvenes, adolescentes y viejos. Colombia, prepárese porque tienen un presidente que es el orgullo en el mundo. El gobierno al que le dicen comunista y que supuestamente Petro trabaja para los grupos ilegales y es un guerrillero, como le dice Polo Polo y toda esta gente, porque supuestamente ellos lo que hace Petro es favorecer grupos ilegales, pues resulta que ese gobierno es el que más les ha dado en el bolsillo. Por eso el desespero de todos estos grupos. Por eso son las mentiras con los medios de comunicación. Naciones Unidas para Colombia sobre el tema del potencial de producción. El potencial es muy diferente a lo que se produce, pero digamos, nosotros llegamos a tener un potencial de producción para el 2022 de 1.700 toneladas. Eso fue lo que dijo Duque. Un potencial de 1.700, eso es una locura. Muchísimo potencial teníamos. Entonces, lo que se estima es que se produce entre 1.300 a 1.700 toneladas. De ahí, pues, la importancia de que se les esté ya quitando más de la mitad de lo que se produce. Mucha de esa la están enviando por Sudamérica, todavía siguen enviando por Centroamérica, Estados Unidos, Europa, África, y bueno, todo el cuento que ya sabemos cómo están cambiando las rutas de estos grupos ilegales. Y el gobierno de Petro también está persiguiendo a estos grupos. Ayer sacaba yo un video donde hablábamos cómo el gobierno con la fuerza militar y de policía lograron con Ecuador desarticular una banda completa y unos capos que salieron huyendo y corriendo para Colombia. No duraron mucho acá, los identificaron con inteligencia, drones, mejor dicho de todo, y les cayeron y los capturaron. Ecuador no había podido con ellos.
Y acá, en un 2x3, los capturaron. Y así van poco a poco dando estos resultados importantes que pues, son necesarios para el país. Y ese es el presidente, orgullo, y no importa el partido que sea usted, tiene que reconocer, porque si la ONU da el informe mundial es porque tenían la razón. Los que votaron por Petro, siéntanse orgullosos porque les está dejando quedar bien ante el mundo. Y no sigan comiendo cuento esta ultraderecha, esta oposición, este turismo, porque al contrario, no sacaban nada de Colombia. Todo permanecía. ¿Y por qué Marvel los quiere tanto? Pues miren, porque es para que toda Colombia ya no se deje engañar de esos medios en contra del presidente. No se dejen lavar, por favor, la cabeza, que eso es una forma de engañar a un pueblo. Cambiar cúpula militar, de mover acá una cosa, de mover allá otra, en temas militares, de policía, de mandos, de batallones, todo esto que están haciendo, están depurando muchísimo y modificando las doctrinas también, porque esto es un éxito. Resulta que hay una historia que reveló la revista Cambio sobre... Presten atención, cómo son los militares de hoy en día con Petro. Y resulta que venían unos camiones, les informaron que iban los camiones. Ellos pues hacen todo el procedimiento de rutina para detenerlos y verificar. Y esos camiones llevaban acetona, en el Putumayo se dio esto, llevaban acetona para un grupo ilegal. Y la gente que estaba cargando esto, intentaron sobornar al teniente. Le ofrecieron 20 millones, 30 millones, 40 millones. Y fueron subiendo y el teniente, no señores, no nada. 50 millones, no nada. 100 millones, no. No se dejaba sobornar el teniente. 200 millones, nada. Le llegaron a ofrecer 300 millones de pesos a este teniente para que les dejara pasar la acetona. ¿Y qué dijo el teniente? No señores, queda esto incautado y para la cárcel los personajes que estaban acá intentando sobornarme primero y transportando la acetona para un grupo ilegal. A esto es a lo que debemos llegar. Esto no debería ser noticia. Debería ser el común denominador de todo este país desde el punto de vista de los funcionarios públicos. Pero lamentablemente no es el común denominador, es la excepción. ¿Pero por qué es un éxito las políticas de Petro en ese sentido? Porque a esto que le están apuntando, a que sea prácticamente imposible sobornar a un miembro de la fuerza pública. Esto es obviamente un trabajo de largo plazo. Esto no es de que ya mañana ningún policía o soldado va a recibir un soborno. No. Posible. ¿Cómo sería imposible? Con altos mandos decentes, modificando toda la doctrina y cómo se maneja desde las regiones y hasta los mismos municipios lo relacionado con el ejército y la policía. La rotación de cada uno de estos militares y policías para evitar que caigan en sobornos y en manos de estos grupos ilegales. Entonces, que cualquier soldado y policía en este país que medio, digamos, ya le informaron sobre estos camiones y vaya a hacer procedimiento, entonces él sabe que al aceptar el soborno se le va a ir muy hondo porque ya le informaron y hay gente arriba que está pendiente, que no se va a dejar sobornar y que cada vez hay más gente más arriba que no se va a dejar sobornar. Entonces esa cadena evita los sobornos. Es como que alguien lo está vigilando, entonces evita que esto suceda. Presta atención todos los colombianos, por fin tienen un presidente, no como el innombrable, que al contrario llegó al país de Colombia a colocar supuestamente la dictadura de él. ¿Y cuál es? Ya ustedes saben cuál es, la del polvo, la de todo esto que es la librita blanca y también el nido todo de lo que había en Colombia. Sí, este soldado aceptaba un soborno, pues le daba el soborno al que le comunicó y el otro le daba al otro y así se reparten y todo el mundo se callaba y hasta llegaron los altos mandos militares y de policía, calladitos todos. Pero la cosa ahora es a otro precio. Entonces, para 20 pesos, el teniente dice: siempre mantuve mi posición, rechacé cada intento y continué informando al batallón. Y luego nos dispusimos en dirección a la estación de policía del municipio de San Miguel, por allá en el Putumayo. Allí se efectuaron las capturas por tráfico de sustancias para el procesamiento de narcos, se hicieron la prueba correspondiente para corroborar el tipo de componentes y se inmovilizaron los vehículos. Y ahí están los personajes. ¿Cómo sería el susto de esta gente que ofrecieron hasta 300 millones? Bueno, eso ya ha pasado. Ahí... Presta atención toda Colombia, el gobierno de Duque que dejó minado a los niños jóvenes de Colombia, señores, porque todos lastimosamente han caído en eso, pues con Petro no es lo mismo. Valían un jurgo de plata para la policía y el ejército. O sea, había policías y soldados que pagaban por estar ahí, porque es que esas rutas les dejaban 50, 60, 70 millones de pesos. Por el gobierno de Duque. Porque pues por todos los sobornos. Y yo nunca vi a nadie quejarse de eso. Yo nunca vi a Duque tomar medidas para evitar que eso pasara. Nunca les interesó porque... Ni los medios de comunicación ni nadie. Este es uno de los corredores principales de los grupos ilegales para la entrada de insumos y salida de cargamentos, que son llevados hasta el territorio ecuatoriano para ser enviados hacia Centroamérica. Ojalá todos estos lugares sigan así, verificados con gente idónea, decente, con ética y valores, como estos soldados y este teniente, y que las medidas que esté tomando el gobierno de Petro lleven a evitar que más soborno se presente, porque, como les digo, por lo menos poco menos de la mitad de lo que se produce en Colombia, en el polvo blanco, logra salir del país, o bueno, se vende acá en Colombia, pero mucho sale, y sale porque se pagan sobornos, no es por otra cosa. Si no hubiese militares de la Armada, policías sobornados en Colombia, no sale ni un gramo de esas sustancias, no salen. Porque todo y funcionarios públicos, obviamente, en general, todo ese proceso y ese traslado requiere mucha plata que se va quedando en muchos funcionarios para poder sacarla de Colombia. Entonces ahí es la labor titánica que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que Petro va a ser enaltecido muy pronto en primicia por la ONU como el mejor presidente que ha sacado todo lo ilícito de Colombia. Orgullo para todo el país, orgullo para los que votaron. Y tengan presente que no les pase lamentablemente lo que está pasando en Ecuador. Eligieron una ultraderecha que permitió que entrara lo ilícito, lo mismo que ha hecho la ultraderecha en Colombia. A que el acceso a la educación superior sea universal y gratuito para todos, prácticamente. Y en este año, 2024, ya arranca esa labor del gobierno de Petro tras una ley que se aprobó para lograr que aprobó Gustavo Petro, universidad gratis. O sea, todos tenemos ese derecho. La mitad de los estudiantes que salen de bachillerato ni piensan, ni acceden, ni no pueden acceder a la universidad, a la educación superior. Entonces necesitamos que eso avance mucho porque una sociedad educada, una sociedad con oportunidades, es una sociedad en la que todos podemos tener una calidad de vida alta, idónea. Entonces, ese es uno de los procesos que este 2024 en el gobierno de Petro va a tener alto interés por parte del gobierno. El Ministerio de Educación en ese sentido pues va a trabajar. Cuando el uribismo le importaba a los jóvenes, tenían que hacer paros para que no les pusieran reformas infames. Los apresaron y Petro los quiere estudiar. ¿Qué opinan ustedes del presidente? Orgullo, muy pronto la ONU lo va a anunciar. El mejor